Uy, no veo nada. ¿Quién ha sentido alguna vez en un trabajo que su jefe se olvidó de que eras una persona? Mi primer trabajo fue en una multinacional alemana, a la que llegué pues, con todas las ganas y la fuerza que llega uno cuando tiene la juventud, la preparación, las ganas de crecer. Pero todo lo que recibí allí eran correcciones cuando las cosas no salían, simplemente ese era el feedback. No había nada sobre carrera profesional, no había incentivos para conocer las ideas del equipo, ganas de fomentar la innovación, no existía nada de eso. Poco a poco, a pesar de todo ello, fui perdiendo la energía y la ilusión. Y mi jefe, que era un alemán que estaba estudiando español, viendo que bajaba mi rendimiento, me dijo: Pedro, focúsate, focúsate. Y yo pensaba quién era el que tenía que focusarse, ¿no? con esa situación que teníamos. Me fui apagando y me fui. Aquel no era el sitio donde iba a desarrollar mi carrera profesional, estaba claro con todo lo que quería hacer. ¿Y qué anoté en el cuaderno de mi memoria? Ese cuaderno que tenemos todos interior, donde vamos escribiendo los aprendizajes que cogemos de nuestras experiencias, donde están nuestros principios y nuestros valores. ¿Qué escribí? Que si alguna vez tenía responsabilidad sobre personas, aplicaría mi creencia de que es totalmente posible trabajar la pasión de las personas y su bienestar junto con el compromiso a los resultados y a los objetivos. ¿Cómo? Con foco en las personas, creando entornos de confianza, de comunicación. Estamos en un momento de transición y esta frase de Antonio Gramsci pues es muy clarividente. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en este impasse pues surgen los monstruos. Vamos a ver un poquito lo que es la situación monstruosa del contexto laboral que tenemos. Vamos a ver rápidamente 6 indicadores con las encuestas y con los datos más actuales que tenemos. Absentismo. ¿Qué nos dice la encuesta de Randstad Research? Nos dice que el 7% de las horas pactadas se pierden. ¿Parece poco? Esto significa que 1,5 millones de personas no van al trabajo cada día. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que ya las patologías de salud mental son la segunda causa de baja. Respecto al compromiso, Gallup, la consultora en su estudio anual, dice que en España el número de empleados comprometidos es del 9%, 9. Luego están los descomprometidos y los activamente descomprometidos. Estos son los que... Estos son el 17%, casi el doble que los comprometidos. Y también dice que hasta el 70% del liderazgo, del absentismo, depende de comportamientos del manager. Respecto a la confianza, hay una baja percepción de la justicia corporativa, de la transparencia en las decisiones, de la coherencia entre el discurso y el actuar. El 40% de los empleados no se sienten reconocidos en el trabajo. Autonomía. Aquí Eurofound nos dice que hay una alta cultura de presencialismo y control. La autonomía se ve con desconfianza y se evalúa más por tiempos que por resultado. En la autonomía, en el desarrollo profesional, lo que nos dice LinkedIn y Manpower es que hay un estancamiento, percepción de estancamiento profesional y que hay poca vinculación entre las formaciones y las posibilidades reales y oportunidades de crecimiento. Y en la parte de rotación y quiet quitting lo que nos dicen es que entre el 25 y el 35% de los empleados hoy están buscando activamente trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando el empleado realmente no está viendo futuro, lo que hace es desvincularse emocionalmente del presente. Y esto es el quiet quitting o la renuncia silenciosa. Están, pero de cuerpo presente, ¿no? Como se dice. Está claro que necesitamos un nuevo cambio de paradigma del liderazgo, porque como vemos el manager en sus comportamientos, en su forma de liderar, tiene en su mano una gran palanca para poder cambiar todo esto. Queremos surfear muy ligeramente, porque es el tiempo que tenemos, sobre las 3 claves del liderazgo humanista. Y para esto quería hablaros de personas, aprendizaje y propósito. Personas, aprendizaje y propósito.
Sin estas tres claves no hay transformación. No hay transformación, solamente hay desgaste. Y no son valores aspiracionales, son claves para poder sobrevivir en este entorno al que estamos haciendo frente con estos cambios. Personas. Recordad que el liderazgo humanista es liderazgo y al ser liderazgo está orientado a conseguir objetivos y resultados, pero lo hace a través de las personas, teniendo muy presente su dignidad, sus necesidades, sus aspiraciones. Y aquí la palabra clave es respeto, ¿verdad? Porque no confiamos en nadie a quien no sea respetable para nosotros y no nos comprometemos con nadie en quien no confiemos. Las personas podemos dar a la organización la capacidad de ser el elemento diferenciador, difícil de copiar. Eso es mucho más difícil de copiar que una técnica, que una herramienta, que un producto. Las personas. El factor competitivo más diferente. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo en la empresa hoy en día, el líder? ¿Qué es lo que se pregunta y a qué está dando respuesta? Cuando las preguntas son las que ya arrastrábamos el siglo pasado y vamos cambiando las respuestas, obtenemos ventajas incrementales, normalmente pequeñas, porque las preguntas son las mismas, no cuestionamos el modelo. ¿Qué pasa si cambiamos las preguntas en vez de las respuestas? Que entonces sí cuestionamos el marco desde el que miramos. Entonces es cuando nos salimos del camino. ¿Qué pasa cuando decimos, ¿qué más puedo hacer para que la gente se implique? ¿Por qué la gente no se implica? Ahí estoy poniendo el problema en las personas. Y lo que estoy haciendo es que pienso que como líder tampoco tengo que hacer muchos ajustes. El liderazgo humanista empieza cuando empiezas a hacerte preguntas incómodas. ¿Qué parte del liderazgo que estoy ejecutando genera desconexión en mis personas? Por ejemplo, el líder lo que hace, cuando cambian las preguntas, está redefiniendo lo que es liderar. El liderazgo humanista es una forma diferente de mirar y de preguntarse. No cómo puedo retener el talento, sino por qué la gente querría quedarse aquí. No cómo puedo motivar a las personas, sino qué estoy haciendo que desmotiva a las personas. Cuando cambiamos estas preguntas, cambia la perspectiva en la que estamos mirando el tema. En 1991, en San Francisco, se organizó una conferencia de liderazgo y cambio a la que estaban invitados los principales gurús del momento, y para decir unas palabras de cierre iba la Madre Teresa de Calcuta. Con su pequeña figura, su sari, se encaminó a aquel estrado inmenso, cogió el micrófono y les dijo, yo no sé mucho sobre cambio y liderazgo, pero sí sé que si queréis cambio en vuestras organizaciones, tenéis que conocer y amar a vuestras personas. Tenéis que conocerlas, porque si no conocéis, no habrá confianza. Y si no hay confianza, no tomarán riesgos. Y si no toman riesgo, no habrá cambio. Y tenéis que amar a vuestras personas, porque si no les amáis, no habrá pasión. Y si no hay pasión, no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Si queréis cambio en vuestras organizaciones, conocer y amar a vuestras personas. Yo conocí esta historia bastante tiempo después de lo que fue la experiencia vital laboral mía más grande, en la que aprendí más. El 3 de abril del año 2000, todavía lo tengo aquí, estaba en la reunión de presentación con mi equipo nuevo en la empresa a la que me incorporaba. 65 personas, 65 mujeres, todas telefonistas, me observaban y yo las observaba. Según me decían luego, me observaban con miedo, con incertidumbre, con desconfianza, con ira. Y yo las observaba diciendo si iba a ser capaz de gestionar y liderar un equipo de 65 personas, que no lo había hecho hasta entonces. Y además con el reto que era transformar un equipo de administrativas en un equipo comercial. Como tenía el grupo en 20 países, para gestionar lo que eran 3 millones de llamadas entrantes. Bueno, lo primero que hice fue querer conocer de verdad a todas las personas. Dediqué muchísimo tiempo a hacer entrevistas individuales con cada una. Conocer y que me conocieran, preguntar y ser preguntado, responder y escuchar con interés auténtico, genuino. Después
desarrollar carrera juntos, acompañar profesionalmente. Y eso significaba entregar un feedback por escrito mensualmente a cada persona con una entrevista. Eso llevó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, pero era fundamental. Era fundamental. Hicimos muchas cosas, nos equivocamos en muchas, aprendimos en otros, y el crecer no era un privilegio, era una expectativa de todo el mundo. A los 2 años, esas personas estaban facturando 12 millones de euros. En un periodo de 4 años, 2 veces se ganó el premio internacional del grupo al mejor call center de todo el grupo, y muchas de las personas desarrollaron carrera de éxito comercial y de liderazgo. Conocer y amar, acompañar. Elena, que fue una de las mejores team leader, que luego trabajó conmigo en más proyectos, el día que la conocí, la pregunté ¿qué necesitas? Y recuerdo perfectamente que su respuesta fue: lo primero que alguien me preguntara eso. ¿Qué anoté en mi cuaderno? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Es la pregunta de inicio. Pero el liderazgo humanista no es paternalismo, ni es buenismo. El paternalismo trata de proteger a las personas convirtiéndolas como frágiles, evitándoles conflictos, la toma de decisiones. Al final es una infantilización. Y el liderazgo humanista, la característica es el respeto profundo, y eso implica decir la verdad, afrontar situaciones y conversaciones difíciles, poner límites, gestionar y exigir resultados. Recuerdo perfectamente que el feedback, uno de los feedbacks más emotivos y más contundentes que recibí, fue de una persona a la que estaba despidiendo. Respeto por encima de todo. Vamos al eje aprendizaje. Peter Senge en el año 90 ya nos decía que, en su libro de La quinta disciplina, que nos hablaba del learning organization, ¿no? La organización que aprende. La organización que aprende va expandiendo continuamente sus capacidades, fomenta la creación de patrones nuevos de pensamiento y hace que aprenden a aprender todas las personas juntas. El concepto de learnability lo que nos habla no es que hay que acumular conocimientos, sino resalta la actitud y la disposición continua a aprender, desaprender y reaprender, algo clave en el momento en el que estamos. José Antonio Marina, el pensador español, nos dice que toda persona, organización y sociedad que quiera aprender y cambiar debe hacerlo al mismo ritmo al que lo hace el contexto si quiere sobrevivir, y más rápido si quiere progresar. En el aprendizaje la clave es la humildad, igual que hablábamos antes de respeto. La humildad. Xavier Marcet habla de que el líder debe saber combinar lo que es la ambición en el proyecto profesional y la humildad en el plano personal. La humildad lo que nos permite es poder reconocer y enunciar que no sé, cuando no sé. Reconocer el feedback como la mejor oportunidad de crecimiento y crear culturas de feedback. Qué importante es. Y luego curiosidad sin prejuicios. La humildad es fundamental para esto. Me gustaría traer aquí la metáfora del jardinero, ¿verdad? No valoramos al jardinero por cuánto crece, valoramos al jardinero por cómo florece su jardín. Y no puede exigir a sus flores que crezcan. Lo que puede hacer es crear condiciones para que eso suceda. ¿Cómo estamos creando esas condiciones para que florezca ese jardín a nuestro alrededor, el talento que nos rodea? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo dedicamos a eso? O quizás no tengamos tanto tiempo para ello. Aquí estoy con 18 añitos recién cumplidos, en el primer año de los 6 que estuve en el ejército. Otra experiencia. En aquel momento estaba en Extensión Cultural, que era un departamento que se dedicaba, un área que se dedicaba a ayudar a los chicos que no tenían el grado escolar a obtenerlo. Recuerdo que en octubre del 84, en el Pleistoceno, recibimos un reemplazo de la Sierra de Cádiz, donde muchos de los chicos no tenían el grado escolar, y algunos, como Antonio, no sabían leer y escribir. Estuve trabajando bastante tiempo con Antonio, pero la verdad es que hicimos muy poquitos avances, muy poquitos. Y un día que estaba muy agitado,
me dijo, mi primero, yo la acabo primero entonces, mi primero, mejor lo dejamos. Yo no voy a aprender porque no quiero aprender. ¿Qué anoté en mi cuaderno? El aprendizaje empieza por una decisión personal. Es una elección. Propósito, tercer eje. ¿Qué es el propósito en una organización? Todas esas cosas no es lo que se cuelga en los cuadros y que lo vemos cuando pasamos, ¿eh? El propósito realmente es la respuesta a la pregunta ¿para qué existe esta organización? Más allá de conseguir unos beneficios. ¿Qué impacto quiere crear en la sociedad, en el mundo? ¿Cuál es el propósito de un área? ¿Cómo contribuye la función de ese área a ese impacto? ¿Y cuál es el propósito de un rol? ¿Cómo ayuda ese rol a ese área? Pero también, ¿cómo mejora el trabajo de los demás si yo hago un buen trabajo? ¿Cómo mejoran los demás si yo hago un buen trabajo? ¿A quién estoy impactando con mi trabajo? ¿Saben las personas que están con nosotros a quién ayudan si hacen un buen trabajo internamente? Y luego están las tareas. Y las tareas son las acciones concretas que hacemos para lograr ese impacto. El problema es cuando vivimos en las tareas, pero desconectados del propósito. Un escenario bastante habitual. Por ejemplo, en un departamento de atención al cliente, las tareas pueden ser atender el teléfono de una manera determinada y resolver incidencias. Pero el propósito seguramente es restablecer la confianza perdida de los clientes. Tareas y propósito. El propósito lo que nos da es dirección y coherencia en nuestro día a día. Activa el compromiso de las personas. Alinea al equipo en la diversidad. Da energía en la resiliencia. Cuando hace falta, cuando las cosas van mal. Visto estos tres ejes, quería que antes de terminar nos hiciéramos una pregunta. ¿El liderazgo que estoy ejerciendo construye futuro o solo está gestionando presente? Porque el liderazgo humanista no va de caer bien, de ser buena persona o de motivar. El liderazgo humanista va de tomar decisiones difíciles sin perder humanidad. Va de generar resultados sostenibles sin romper personas. No es un camino fácil, es un camino valiente. Y no empieza por ninguna herramienta, empieza por toma de conciencias. No empieza por terminar de decir a las personas lo que tienen que hacer. Me gustaría que acompañaros en este camino de lo que es el liderazgo humanista y cuando queráis podemos empezar con ello. Muchas gracias.